Somos un Ah, equipo. Muy bien. ya estamos entonces. Vamos a leer Dale, entonces, Irving. Yamalí, recapitulando un poco para que quede en el Zoom. Ah, sí, por supuesto. Irving, te invito, sin mala actuación. Irving, te invito a que puedas leer los versículos del 12 al 16, por favor, para que podamos estar todos en el contexto. Ok, vamos entonces. 12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído, ellos demuestran que la ley de Dios escrita en el corazón, ellos demuestran, perdón, que la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos, o los que acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamó es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Pero bueno, antes de iniciar, con Luis habíamos coordinado un poquito acerca de dar una pequeña retroalimentación de qué hemos estado hablando un poquito antes para poder entrar y ver el panorama un poco más y más completo, porque mientras más leemos, más vemos la imagen completa. Así que, amigo Luis, te invito a que nos puedas dar una pequeña recapitulación de pues los versículos anteriores. Ok, ok, ok. Si escuchan una sirena en el fondo es porque seguramente algo ha pasado, no es que vengan por mí, pero nosotros estamos en el libro de Romanos y Es un habíamos dicho tiroteo en el que barrio, frente de la sí, es un casa. tiroteo, ese es el fuego del Espíritu de Dios. Eh, y los bomberos han venido a apagar ese incendio. Estamos en el libro de Romanos y habíamos dicho que Pablo escribe el libro de Romanos a los romanos porque ellos estaban como ovejas sin pastor. Y Pablo quiere explicarles las verdades básicas y gracias a Dios a ello, nosotros también recibimos esas verdades básicas. La primera parte no es muy prometedora, no es muy bonita porque Pablo está dando las malas noticias. Necesitamos entender las malas noticias para aprender a valorar las buenas noticias. Necesitamos saber cuál es la enfermedad para poder conocer la cura y el tratamiento para ello. Entonces, en el primer capítulo, Pablo está hablando de la humanidad en general, de aquellos que niegan la existencia de Dios y dicen, no puedes hacerlo porque Dios se ha revelado en su creación. Y además se han entregado y Dios los ha entregado a distintos pecados y hay 19 pecados listados, fornicación, asesinatos, homosexualidad y una serie de cosas allí listadas en el capítulo 1. Y Pablo dice, no, no tienen excusa, porque Dios ha puesto una ley moral en cada persona. Dios ha puesto una conciencia en ti. Así nunca hayas escuchado de Dios, sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Dicho sea de paso, el argumento moral es un argumento para los ateos que dicen que Dios no existe, porque la ciencia no puede demostrar la moral. Si tú le dices a un ateo, oye, ¿te puedo robar? Te va a decir, no. ¿Por qué no? Porque está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Cómo sabes qué es lo bueno y qué es lo malo? El argumento moral es un argumento muy, muy poderoso para demostrar la existencia de Dios. Pero entramos al capítulo 2 la semana pasada y en el capítulo 2 vemos que ya no solamente es para los que no conocen, sino para los que sí conocen y para los que dicen, ¿sabes qué? Yo sí sé lo bueno y lo malo y decido hacer lo bueno. Y como yo decido hacer lo bueno, señalo a los que hacen lo malo. Y Pablo dice, no, también estás mal porque no puedes hacer eso. Cuando tú señalas con un dedo, hay tres dedos que te señalan a ti. Los moralistas también están en problemas aquí, porque nadie puede hacerlo perfecto, nadie puede cumplir a cabalidad. Y es aquí donde vamos a entrar al tercer público, que es el público más difícil, que es el público más tedioso, que son los religiosos. Recuerda, uno, los paganos.
Los que no quieren saber nada de Dios y hasta niegan su existencia, no tienen excusa. 2, los moralistas, los que señalan con el dedo, tampoco tienen excusa porque ellos mismos generan condenación cuando señalan a otro. Y el tercer grupo es el grupo de los difíciles, es el grupo de los religiosos. Y son los más difíciles porque el religioso está ciego, porque el religioso no puede ver su necesidad de Dios, porque el religioso ve la pequeña astilla en el ojo de su hermano, pero no se da cuenta que tiene una viga completa en su rostro. Entonces, ese es un pequeño repaso para entrar a nuestros pasajes del día de hoy, Yamalí. Luis, qué chévere lo que acabas de decir, porque ahora ya nos estamos introduciendo a un público diferente, ¿verdad? Y la verdad es que es muy probable, chicos, que muchos de nosotros aquí en el grupo veamos al religioso como una tercera persona, veamos al religioso como una segunda persona, pero no veamos al religioso como nosotros mismos, porque es muy probable que tú digas, no, yo no soy una religiosa, yo no soy un religioso, ¿cómo es posible? No, yo no he caído en eso. Así que yo quiero que Luis me comente o vamos a ver la definición de lo que es religioso para ver, chicos, si realmente nosotros no estamos encajando a veces allí en ese segmento de religiosos, porque es fácil leer ahorita la escritura y decir, ay, sí, estos hombres religiosos, ¿verdad? Pero luego cuando te confronta la palabra y vamos a ver un poco más de la definición en un momento, puedas realmente analizar y decir, hey, creo que sí he estado siendo un poco religioso. Así que si has estado siendo un poco religioso, aunque te va a doler esta sección va a ser para ti. Así que va a ser bueno que podamos escuchar esta definición porque yo sí he tenido que aceptar que en mi vida, chicos, yo sí he caído en religiosidad en cierto y determinado momento de mi vida como cristiana. Y hoy día quiero invitar a que Luis me pueda dar una definición que me gustó muchísimo ayer, porque es una definición bastante bíblica acerca de lo que es un religioso. ¿Qué tal si me haces host un momentito, Yamalí, para poder compartir Claro unas que sí. imágenes? Para poder definir, porque yo no quiero dar una definición mía, sino que me gustaría mejor que la Biblia misma hable y me dé una definición de lo que es un religioso. Díganme si pueden ver mi pantalla. ¿Se ve? Ya está, Sí. amigo, ya está. Excelente. Jesús contó una parábola, contó una historia. Y Jesús define a la gente religiosa de esta manera en el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas es un evangelio histórico, es mucho más histórico que los libros de Herodoto, es muy, muy preciso, muy exacto. Y mira lo que dice Lucas, dice esto. Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Lo voy a decir una vez más. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Podemos ver aquí dos características fundamentales de una persona religiosa. Ese exceso de confianza en tu propia rectitud que te hace mirar a los demás por debajo del hombro, que te hace mirar por debajo de lejos, que es despreciar a los demás. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Bueno, Jesús cuenta una historia y él dice, cierto día llegan al templo a acercarse a Dios un fariseo, un perushín, un limpio, un hombre que cumplía con una serie de ceremonias, a veces para algunos exageradas, como el lavamiento de las manos, el diezmo de todo. Y también el mismo día llega un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre despreciable, una especie de enemigo del propio país. Y Jesús nos cuenta que ambos hacen ciertas oraciones y que el fariseo le dice, Señor, yo te agradezco porque, y empieza él a narrar todas sus hazañas, yo diezmo de todo lo que doy, hago esto y hago lo otro. Y por último, si esto no fuera suficiente, Señor, no soy como este sucio, este publicano que está aquí. Mientras que el publicano también hace una oración. Y en esta oración él dice, Señor,
sé propicio a mí, ayúdame, te necesito. Hay mucho que decir. Jesús no nos deja en el aire, porque dice, y lo hemos leído hace unos minutos, Él juzga la vida secreta de las personas. Dice que ambos salieron ese día y regresaron a sus casas, pero que tan solo uno volvió justificado, y era el publicano. Creo que esta definición de religiosidad es una definición muy exacta, porque como dijo Yamalí, cuando uno viene a los pies de Cristo, todo es nuevo, todo es una aventura nueva, pero a medida que pasen los años y pasan los años, muchas veces uno eleva sus estándares, eleva sus valores, y es posible que nosotros podamos ver las cosas por encima del muro hacia los demás. Y es algo que tenemos que evitar con todas nuestras fuerzas, y es algo en lo que tenemos que ser intencionales. Le decía a Yamalí algo que me parecía muy interesante. Cuando vemos a Jesús en los evangelios, ya sea Marcos, Mateo, Lucas o Juan, vemos a Jesús 100% Dios y 100% hombre. Y como ser 100% Dios, él hacía grandes cosas y hablaba del reino, pero como 100% hombre, vemos a Jesús con sueño, vemos a Jesús alegre, vemos a Jesús comiendo, vemos a Jesús durmiendo. Y ¿saben algo? También vemos a Jesús molesto a veces. Pero todas las veces que encontramos a Jesús molesto en los evangelios, no está molesto con prostitutas, no está molesto con ladrones, no está molesto con publicanos, no está molesto con recaudadores de impuestos. Todas y cada una de las veces, Jesús está molesto con religiosos, con esa generación de víboras, con ese nido de víboras, con aquellos que habían convertido la casa de Dios en un mercado, con aquellos hipócritas, con aquellos que eran un sepulcro blanqueado, con aquellos que aparentaban una cosa por fuera y obligaban a la gente a obedecer leyes tontas, pero que cuando estaban a solas no podían cumplir lo que ellos mismos profesaban. Entonces vamos a enfrentarnos a esto, vamos a enfrentarnos esta tarde a la religiosidad en general y a nuestra propia religiosidad. Va a ser desafiante, pero creo que va a ser muy bueno. Yamalí. Luis, qué chévere que nos haya dado una definición tan clara dentro de la Biblia de lo que es ser un religioso, ¿verdad? Y ahora tú me puedes preguntar, Yamalí, ¿y cómo es que tú sabes que realmente Pablo cambió su público? ¿Cómo es que te das cuenta que Pablo pasó de hablar de moralistas a religiosos, ¿verdad? ¿Cómo es que tú notaste esta diferencia? Pues si ustedes se dan cuenta, en el versículo 12 al versículo 16 nos encontramos con una nueva palabra. Y quiero que podamos analizar, porque en el versículo 12 está clarísimo. Y Pablo les dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ¿qué? La ley escrita en sus corazones. Pablo menciona una palabra muy importante aquí, y la palabra que él usa es la ley. ¿Por qué sabemos que estamos hablando de religiosos? Porque acá había una característica adicional a los religiosos a los que exclusivamente Pablo se está refiriendo aquí. Porque acordémonos que sí, es una carta también para nosotros, pero en el momento en el que Pablo la escribe, apegándonos al contexto, se refiere al judío de manera principal. ¿Por qué? Porque el judío tenía la ley de Dios. Reconocemos que en el Antiguo Testamento Dios entrega la ley mosaica, por eso se llama ley mosaica, porque fue entregada a Moisés para que sea dada al pueblo de Israel en ese momento, al pueblo judío. Y los judíos abrazaban la ley con orgullo, como si la ley fuera algo que ellos tenían tan poderoso en sus manos y que nadie más tenía. Por lo tanto, aquí Pablo está diciendo algo importante y está diciendo, los gentiles, los que no tuvieron la ley, serán juzgados y destruidos, igual que ustedes que tuvieron la ley. Entonces, la ley es la nueva palabra que nosotros nos encontramos en este segmento y que lo vamos a encontrar a partir de ahora en adelante. Esta palabra tan importante. Como cristianos necesitamos saber qué es la ley. Necesitamos saber qué es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque como cristianos muchas veces caemos en religiosidad. ¿Cuándo?
cuando nosotros nos obsesionamos, no lo hacemos por amor, lo hacemos por obsesión. Nos obsesionamos en cumplir la ley a cabalidad en nuestra vida como cristianos y nos frustramos cuando no cumplimos las cosas que Dios nos manda a hacer. Sabemos y nos vamos a dar cuenta el día de hoy que la ley se produce, o la obediencia a la ley se produce como respuesta a nuestra salvación genuina. Empezamos a amar la ley, no a obsesionarnos con ella. Entonces, tenemos que entender que la ley juega un papel importante dentro de esta sección. Y cuando yo les comenté que yo caía en religiosidad, es porque yo me volví, tuve un tiempo, gracias a la gracia de Dios, un tiempo corto, pero tuve un tiempo en mi vida en el que me obsesioné con cumplir la ley a cabalidad, en el que no se trataba de una convicción y una transformación de corazón, sino que se trataba de cumplir mecánicamente y metódicamente lo que Dios decía que yo debería hacer. Y como era inmadura espiritualmente, porque yo no comprendía la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo me enfoqué en el Antiguo, porque es ahí donde está la ley más explícita. Entonces yo me aluciné de judía, yo me aluciné de mujer judía, yo quería cumplir la ley, yo empecé a sentirme mal por la forma de vestir, yo empecé como que a complejarme con cómo me veía y yo estaba como que tengo que cumplir la ley, tengo que cumplir la ley. Caí en el legalismo por ignorancia y caí en legalismo porque realmente no entendí para qué fue enviada la ley. Y hoy día vamos a aprender eso un poquito más adelante. Pero ahora ya sabiendo que esta nueva palabra ley es introducida en esta sección, tenemos que entender que se refiere meramente a la Torá y a los 10 mandamientos enviados por Moisés. Entonces, quiero que ya nos introduzcamos en los primeros versículos, así que vamos a poder adentrarnos. Y quiero que de repente vamos a leer el primer versículo, que es el 12, para poder dar un pequeño comentario acerca de lo que está hablando aquí. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la obedecen. Desde mi perspectiva, porque le voy a dar también un tiempo a Luis para que nos pueda decir qué es lo que le revela este versículo. En mi perspectiva, Pablo continúa lo que dijo en el verso 11. ¿Qué dijo en el verso 11? Dios no muestra favoritismo. Nosotros vimos la semana pasada que la palabra favoritismo es una palabra compuesta en el griego, que se llama prosolempencia. Esa es la palabra en griego. Y esta palabra significa algo muy específico. Significa no tomar en cuenta el rostro de una persona. Y es lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 12. Dios es un Dios imparcial. Parte de la característica de Dios es su imparcialidad como juez. ¿Qué significa esto, Yamalí? Ustedes han visto a la justicia, ¿verdad? El reflejo de ¿cuál es la imagen de la justicia? Es esta mujer que tiene cubiertos los ojos y que tiene pues en su mano la balanza, como se dice, ¿no? La pregunta es, ¿por qué tiene cubiertos sus ojos? Porque exactamente la imparcialidad o el favoritismo, que es esta palabra griega, significa que en el día del juicio, Dios no va a ver qué bonita es tu cara. Dios no va a ver que pongas tu carita de Shrek. Dios no va a ver en ese momento lo que hiciste físicamente, lo que hiciste por fuera. Dios no va a tomar en cuenta tu rostro. Acordémonos qué pasó en el libro de Primera de Samuel. Cuando este sacerdote Samuel, estamos hablando del que escuchaba la voz audible de Dios, va a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey que sería el rey de Israel. Y él va y se encuentra con uno de los hijos de Isaí, el más alto, el más presentable, el más guapetón. Y él dice, este es el rey. E inmediatamente Dios confronta su corazón y le dice, no te fijes en la apariencia, porque yo no miro la apariencia, yo veo el corazón. Entonces aquí es
lo que Pablo está continuando su sección de versículo 12. Seguimos hablando y Pablo dice, sigo hablando de un Dios imparcial, sigo hablando de un Dios que va a juzgar a los que tuvieron la ley igual como a los que no tuvieron la ley. Entonces, esta es la sección que a mí me resalta dentro del versículo 12. Imparcialidad de Dios. Estamos hablando de un Dios que no muestra favoritismo, de un Dios que no va a considerar tu fachada, sino que Él va a ver más allá de lo que luce por fuera tu vida. Luis, ¿cuáles son tus impresiones del versículo 12? No, básicamente has dicho lo esencial. Tenemos un Dios perfecto. Pablo está presentando a un Dios perfecto y al ser perfecto, entonces tiene que ser justo. No podría ser solamente amor y nada de justicia. Tiene que ser un Dios justo que no va a considerar inocente al culpable. Y al ser un Dios perfecto y un Dios justo, va a tener que juzgar con justicia. En el judío, siendo primero el judío, recuerdan que decimos primero el judío, porque el judío recibió la ley directamente de Dios. A veces se le conoce como la ley de Dios, algunos le llaman como la ley de Moisés, tradicionalmente se le conoce como Torah, que es decir, ley, pero al gentil también va a ser destruido por pecar, porque el gentil sabe qué es pecar. Ni siquiera necesitas ir a una iglesia para saber qué es pecar y qué es no pecar. Incluso hay códigos antes de la cultura judía, como el código de Hammurabi, que ya daba ciertos mandamientos y ciertas normas lineales. Aquí en Sudamérica nosotros tenemos, por ejemplo, la cultura inca. Y en la cultura inca tenían un código, ama sua, ama aquella, ama yuya. No mientas, no seas ladrón, no seas mentiroso. Déjenme mostrarles algo para hacerlo más gráfico. Sé que a veces cuando solo hablo y hablo, tenemos un código incluso en los códigos egipcios, en los códices egipcios. Tenemos el código de Hammurabi, tenemos los códigos aztecas, tenemos los códigos incas. Ninguno de ellos tuvieron relación con la cultura egipcia, pero esto demuestra que Dios ha colocado una moral, Dios ha colocado una conciencia y si no escuchaste el evangelio de Cristo Jesús, vas a ser juzgado según ese código que tienes. Luis, Pero también, qué interesante lo que dices. Continúa porque me parece muy interesante lo que estás diciendo. pero aquí entramos a otra palabrita nueva, que es la palabrita llamada ley. Y eso ya lo habías dicho con gran maestría, Yamalí. ¿Qué es la ley? ¿Qué es Torah? ¿Qué cosa es el Tanaj? Lo que los judíos le llaman la ley de Moisés, los mandamientos, los profetas y los escritos. Los judíos fueron privilegiados. Dios mismo escribió con sus propias manos los mandamientos. Moisés se alocó, rompió las tablas. Dios se las volvió a dictar. Esta vez ya Moisés escribió los mandamientos. Y los judíos son tan privilegiados porque ellos recibieron mandamientos directamente de Dios. Tenían una relación tan especial que cierto día los judíos en el desierto le dicen a Moisés, Moisés, mejor que solo Dios te hable a ti, porque cuando Él habla da miedo. Su voz estremece el campamento. Pero ¿a qué te puede llevar esa ley? Simplemente basta conocerla. Aquí vamos a ver una palabra que se llama literal. Si puedes ver la pantalla que estoy convirtiendo y ves al muchacho que está aquí parado, vas a ver que en su frente él tiene una cajita. Se llama telifín, la utilizan los judíos y dentro de esa cajita están los 10 mandamientos. Y tú puedes pensar, oye Luis, eso se ve muy tonto, ponerte una cajita en la cabeza con los 10 mandamientos. Bueno, los judíos tienen un proverbio que dice, ten la palabra de Dios en tu mente, átalas a tu brazo. Y ahí ves que en su brazo también tiene otra cajita con más ley. Los judíos tomaron las cosas tan literales y la hicieron de la ley una religión. ¿Tú crees que es cómodo amarrarse cuerdas en los brazos? ¿Crees que es cómodo ponerse cajitas en la cabeza? Pero no queda ahí. El religioso siempre puede ir un punto más y empiezan a utilizar sus mantos de oración. Y si ves en los mantos de oración que estoy
compartiendo, ves que tienen una especie de flequillo, se les llama tzitzit. Y eso, el judío se siente mucho más cerca de Dios porque los tzitzit significan que ellos son el pueblo consagrado y todos los demás no lo son. Y si fuera corto eso, si con eso no tuviera suficiente, si no tuviera suficiente con ponerte una caja en la cabeza, amarrarte cuerdas en el brazo, ponerte un manto de oración, utilizar tu tzitzit, también los judíos usan la kippah, que es una especie de cosita que se pone en la mollera. Ellos dicen, porque Dios está por encima de todos, debe estar también por encima de mi cabeza. Nada de esto es malo. Pero estas son cosas a las que la ley nos puede llevar, a la religiosidad. Y en este versículo 12, Dios le está diciendo, ¿sabes algo? Tú tienes la ley, bien por ti, pero no la cumples. Mal por ti. Sigamos, Yami. Luis, y justo voy a tomar tus palabras porque acá vemos una gran diferencia, ¿verdad? Si tú puedes en tu cuaderno de notas, si es que estás tomando notas o al costado de tu Biblia, yo no lo sé. Lo que podemos ver en el versículo 12 es que hay dos características. Hombre con ley, hombre sin ley, ¿verdad? Pero ambos, tanto el hombre con ley o el hombre sin ley van a ser juzgados. Van a ser juzgados por una situación que acá destaca y resalta. El hombre que no tiene la ley va a ser juzgado por pecar y el hombre que tiene la ley va a ser juzgado por no obedecerla, que es igual a pecar, porque al no obedecer la ley, ¿qué es lo opuesto a no obedecer la ley? Fallas la marca de obedecerla. Y la palabra pecado en griego explícitamente significa fallar la marca. La palabra pecado, de una manera sinónima, decir, es como ese blanco que nosotros vemos donde tiramos la flecha, ¡plá! Y hay un círculo con un redondito en blanco y eso es como que tirar la marca, ¿verdad? La palabra pecado es fallar la marca, no dar en el clavo, no dar en el punto, no dar en el centro. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir es acá, no importa si tuviste la ley o no tuviste la ley. Lo que importa acá es que ambos pecaron. Tanto el que tuvo la ley porque no la cumplió, no pudo cumplir la cabalidad, como el que no tuvo la ley y teniendo esa conciencia moral que Dios puso en su corazón, sabiendo que estaba bien y que estaba mal, eligió hacer lo que estaba mal. Entonces, la característica principal por la cual ambos van a ser castigados o van a ser juzgados en el juicio es porque pecaron. Ese es la única razón que Pablo acá habla de la imparcialidad de Dios. Dios jamás va a juzgar a alguien injustamente. Por lo tanto, Dios en su perfecta omnisciencia puso al hombre sin ley y al hombre con ley en la misma canasta. Aquí no hay balanza, no. Los dos están en la misma canasta. Desobedecieron, no cumplieron y no eligieron hacer lo bueno delante de Dios. Entonces, esta es la primera característica importante del versículo 12, ¿verdad? Y quiero, como se dice, centrarme en la última parte del versículo 12, que dice que teniendo los judíos la ley de Dios, no la obedecieron. Teniendo la ley en sus manos, no la obedecieron. Tú puedes decir, ay, ¿cómo es posible que no lo hayan obedecido? La ley de Dios fue entregada y ese es el propósito de la ley. Hay que entender, el propósito de la ley es llevarnos al arrepentimiento y llevarnos a la completa dependencia de Dios. Por lo tanto, llevarnos a la completa dependencia de Cristo. El propósito de la ley era llevarnos a Jesús. ¿Por qué, Yamalí? ¿Cómo es posible que el propósito de la ley haya sido llevarnos a la ley de Dios? A la salvación en Cristo. Porque la ley es imposible de ser cumplida a cabalidad. No hay nadie en este grupo que se haya propuesto cumplir los 10 mandamientos y lo haya logrado al menos en un día. Porque es imposible para el ser humano. Entonces, eso es lo que Pablo está destacando. Vamos a pasar al versículo 13, importantísimo. Pues el simple acto de escuchar la ley
no nos hace justos ante Dios. Punto. Sigue la segunda frase. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Y vamos a pararnos acá un momento para destacar algo importante. Hay un versículo muy similar que se encuentra en el libro de Santiago. Ustedes saben, no hay que ser solamente oidores, sino hacedores, ¿verdad? Eso es lo que Santiago nos lleva, nos incita, nos anima a hacer en nuestra vida. Pero acá hay un versículo, en esta sección del versículo hay una parte que es un poquito peligrosa si nosotros no sabemos entenderla bien. Y es la segunda parte del versículo 13. Voy a decirlo exactamente como dice acá. Es obedecer la ley lo que nos hace justos delante de Dios. Sí, Cristi, voy a tocar, porque me encanta lo que Cristi acaba de decir, la ley es el espejo, me encanta. Voy a usar ese ejemplo justo en un ratito. Qué chévere que estemos como que en el mismo espíritu. Pero acá lo peligrosito de entender esto es, Yamalí, ¿no estamos hablando que lo que nos hace justos es la fe? ¿Cómo es posible que Pablo acá se lance a decir que es obedecer la ley lo que nos hace justos delante de Dios? ¿Acaso Pablo se estaba contradiciendo? ¿Acaso Pablo estaba fallando acá? ¿Acaso Pablo se le cruzaron los tornillos, se le cruzaron los cables y acá dijo una herejía? No. Y es por eso que nos vamos a tomar el tiempito de poder explicar por qué Pablo dice esto tan importante. No es solo escuchar la ley lo que importa, es obedecer la ley lo que en realidad nos hace justos. Quiero que entendamos que en el mismo capítulo, en la misma sección de Romanos, capítulo 3, versículo 20, voy a ir rapidísimo ahí, capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice Pablo acá? Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. En el versículo 28 del mismo capítulo 3, ¿qué dice Pablo? Así que somos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Qué pasó, Pablo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en esta sección, versículo 13, pones y dices que es obedecer la ley lo que nos hace justos delante de Dios? ¿Te estás confundiendo, Pablo? ¿Qué está pasando? Y es aquí donde queremos destacar la importancia y lo que yo asumo que Pablo intentaba decir en esta sección. Y es justamente lo que Cristi acaba de decir, ¿verdad? La ley fue entregada para ser un espejo. La ley fue entregada para ver, es como que les explico, te ves en el espejo y ves todos los granos que te salieron por comer mantequilla, sí, tu mayonesa, tu pollito a la brasa, todo lo que te empujaste la semana pasada, sale como consecuencia en tu cara la siguiente semana. Entonces estás en el espejo, tu sancocho, exacto, estás en el espejo y ves tus granos y dices, ¿qué tal imperfección hay aquí en mi cara, verdad? El espejo va a sacar manos y te va a reventar los granos y te va a arreglar la cara. No. La única función que tiene el espejo es mostrarte lo imperfecta que se ve tu cara. Eso es lo único que tiene como finalidad el espejo. La ley tiene como finalidad mostrar al hombre lo imperfecto que es. Y hoy día les voy a demostrar cómo es que Pablo nunca se contradijo. Para esto quiero que me acompañen al libro de Gálatas capítulo 3, porque acá es donde se fundamenta todo clarísimo. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, Pablo nos enseña y nos muestra que los que dependen de la ley para hacerse justos están bajo maldición, es lo que Pablo dice. ¿Y por qué están bajo maldición? Porque en el Antiguo uno de los mandamientos. Entonces, Pablo está tratando acá de dar un enfoque más claro y dice que queda claro que nadie puede hacerse justo por tratar de cumplir la ley, porque en las escrituras dice que el justo por la fe vivirá. Es un versículo de Habacuc 2:4.
Entonces Pablo está explicando un poco más y más claro. Luego en el versículo 24 del mismo capítulo de Gálatas 3, Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro tutor, nuestra tutora. La palabra ayo es una palabra griega que significa pedagogo. Esta palabra pedagogo en griego significa instructor, tutor de niños, como una tutorita de niños que se encarga de guiar a los niños a su salón, que hagan lo correcto, que no se ensucien, que no hagan esto, que no hagan acá. Esa es la ley. Pablo está diciendo clarísimo acá, de manera que la ley, ¿qué fue la ley, Yamalí? La ley ha sido nuestro pedagogo, ha sido nuestro tutor, ha sido nuestro ayo, ha sido quien nos ha guiado. ¿Quién nos ha guiado a qué, Yamalí? La ley ha sido quien nos ha ayudado y nos ha conducido a Cristo para que seamos justificados por la fe. Yamalí, ¿y cómo esto funciona? Cuando te das cuenta que no puedes cumplir la ley, traes una impotencia tan grande dentro de ti porque te das cuenta de tu incapacidad de poder ser perfecto. Entonces, solo te queda una opción: voltear a Jesús, porque Él es el único que puede darte la perfección que tú no puedes tener delante de Dios. Entonces, la ley estuvo entregada al pueblo, fue dada al pueblo. ¿Para qué? Para guiarnos y conducirnos a Cristo. Clarísimo lo dice Gálatas 3:28. La ley fue nuestra tutora, quien tuvo la finalidad de conducirnos a Cristo, para que en nuestra impotencia, en nuestra incapacidad, finalmente podamos decir, voy a poner mi fe en Jesús, porque ya lo intenté de todas las formas, no puedo cumplir la ley, no puedo ser perfecta, fallé la marca, no puedo llegar al cielo por mi propia justicia, por lo tanto, lo único que me queda realmente es aferrarme a la justicia que Cristo me da gratuitamente al poner mi fe en Él. Entonces, la ley era como ese letrero que te dice, puedes llegar, como el letrero que aparece, si sigues este camino, llegarás, no sé, a Cajamarca, llegarás, no sé, a alguna ciudad que pueda estar en tu país. Si ves ese cartel y te diriges al camino que el cartel te está indicando, vas a llegar al lugar. ¿Qué pasa si te trepas encima del cartel? No vas a llegar a ningún lado, porque la ley no te salva, la ley no te puede dar lo que Cristo puede darte, la ley solo te guía a que llegues a Cristo. Y esa es la finalidad. La ley no nos puede salvar y eso tenemos que tenerlo clarísimo. Entonces, ¿qué quiere decir, Yamalí, Pablo en el versículo 13? Lo que yo creo que lo que Pablo está diciendo acá, o me atrevo a decir que Pablo está diciendo acá, es que un verdadero creyente se distingue porque ama y obedece la ley. ¿Cuáles son los frutos de nuestra verdadera salvación? Uno de los principales frutos de la verdadera salvación en nuestra vida es la obediencia. Y la obediencia no solamente en sentido genérico, la obediencia a lo que Dios nos entregó. Ese es uno de los frutos de la verdadera salvación en nuestra vida. Cuando nosotros realmente somos salvos por fe, porque la fe es la que nos salva, tenemos un fruto en nuestro corazón por amor a Jesús. Deseamos, añoramos, amamos la ley. Empezamos a amar a lo que Dios le agrada. Es como un esposo, que un esposo puede decir, yo amo a mi esposa, pero si ese esposo no hace nada en su vida por intentar agradar a su esposa, ¿tú crees que realmente sus palabras son honestas? No, porque el amor nos motiva a querer agradar a la otra persona. El amor hacia Dios nos motiva a obedecer su ley. El amor hacia Dios nos motiva a querer cumplir la ley. No perfectamente, porque nadie la va a poder cumplir perfectamente, pero sí sinceramente. Cumplimos y queremos cumplir y obedecer a la ley sinceramente. Entonces, creo que eso es a lo que se refería Pablo.
que cuando tú realmente no eres solo oidor de la ley, sino hacedor de la ley, estás demostrando que es la consecuencia de tu fe salvadora que te ha llevado a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Acá, judíos, ustedes no mostraron realmente a que habían puesto su fe en Dios. ¿Por qué? Porque solamente escucharon la ley, no la obedecieron, porque la obediencia a la ley es lo que demuestra que realmente eres salvo. Es tu consecuencia. Así como tenemos otros frutos de salvación, la obediencia es uno de esos frutos. Y eso es lo que yo me atrevo a decir que Pablo está diciendo o está tratando de que ellos entiendan, porque Santiago lo explica. No solamente somos los oidores, sino los hacedores. Las obras, las buenas obras es otro fruto de nuestra salvación, no porque las obras nos salven o nos lleven a la salvación, sino que cuando somos salvos empezamos a hacer buenas obras. Entonces, tanto las obras como la obediencia a la ley son frutos que son como consecuencia de nuestra verdadera y genuina salvación por fe. Entonces, yo no sé si, Luis, tú tienes algo que quieras agregar de repente a esta sección. Que es algo muy, muy breve, muy, muy breve. Ah, el resultado que me deja a mí todo esto es esto. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros nunca pudiéramos haber ganado. Jesús hizo por ti y por mí lo que ni tú ni yo en nuestros sueños más locos y alucinantes hubiéramos podido haber ganado. Luis, dame un ejemplo bíblico, no me digas solo frases. Bueno, cierto día Jesús estaba enseñando y le trajeron a una mujer que había sido cogida en pecado de adulterio. Y la ley decía que esa mujer, por cierto, también el hombre, tenían que ser ambos apedreados. Pero dice la Biblia que Jesús se puso a escribir en el suelo y dijo, el que esté libre de pecado, literalmente el que ha cumplido Torá, el que ha cumplido la ley, que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron retirando. Algunos comentaristas dicen que de repente Jesús empezaba a escribir el pecado de ellos en el suelo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde los más viejos, supuestamente los más sabios, los más respetados, hasta los más jóvenes se fueron yendo uno a uno a uno. Y Jesús le dice a la mujer, ¿y dónde están los que te condenan? No están, Señor. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. ¿Te das cuenta que Jesús sí pudo haber cogido la piedra y apedreado a la mujer en ese mismo momento? Pero él dijo, yo tampoco te condeno. Y ahí termina la historia. Bonito fuera, pero no, la historia no termina allí. Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. Jesús está esperando un fruto. Jesús está esperando una respuesta de nuestra parte. No es simplemente que Jesús va a ignorar nuestro pecado. Jesús espera un fruto y una respuesta. Y si acaso por allí se te ha pasado la mente decir, bueno, Luis, yo conozco los 10 mandamientos, no miento, no hurto, no robo y nunca he adulterado con nadie. Déjame decirte que hay algo interesante. Jesús lo puso más arriba. Jesús dijo, si tú miras a una mujer con codicia en tu corazón, ya pecaste. Jesús dice, y si tú te airas contra tu hermano, ya pecaste. Y creo que en estos estándares ni tú ni yo salimos bien librados, ni tú ni yo salimos con las manos limpias. Como dijo Yamalí, la ley era simplemente la evidencia de nuestra necesidad de Dios. Luis, qué bonito. Y acabo de ver, justo estaba viendo en el chat que alguien me había escrito, se complementa, o sea, no sé si se refería a que lo que Pablo estaba tratando de decir es que la ley o la obediencia a la ley se complementa a nuestra justificación. No, porque la Biblia en ningún momento dice que eres justo por fe y por la ley, o eres justo por fe y por obedecer la ley. No, eres justo por fe a través de la gracia de Dios, porque Dios tuvo tanta gracia contigo que decidió tomar tu fe como justicia. Así es como se expresa la Biblia. Ahora, la ley es muy importante en nuestra vida
Y es aquí donde a mí Pablo me dio cachetada, patada, puñete y todo. Y se los voy a decir así, como se dice, con completa sinceridad. Yo me puse a analizar mi vida como cristiana, porque esto es importante, analizar nuestra propia vida. Acá no estamos hablando de una segunda persona, estamos hablando de nosotros, en primera persona. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, ¿ok? Yo creía que tenía todos los requisitos para recibir a Jesús. ¿Por qué todos los requisitos? Porque a mí me presentaron el Evangelio. Excelente. Me dijeron, puedes ser salva, puedes ir al cielo, lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón, creer que Dios lo resucitó de los muertos, declarar y confesar con tu boca como Romanos 10:9 dice, y luego vas a poder tener tu oportunidad de ir al cielo. ¡Wow! O sea, ¿quién que escucha esa clase de evangelio va a decir que no? Yo dije, bueno, he crecido en un hogar católico, creo en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Creo evidentemente que Jesús resucitó de los muertos. Por supuesto que sí creo. ¿Estás arrepentida? Sí, sí estoy arrepentida por mis pecados. Ok, entonces tienes todos los requisitos, como se dice, para que recibas a Jesús en tu corazón. Yo me lancé a mi oración de salvación. Señor, te acepto en mi corazón, te pido perdón por todo lo que yo hice. Excelente, ¿verdad? Excelente. Recibí a Jesús en mi corazón. Pero no fue en ese momento que yo nací de nuevo. Yamalí, ¿qué me intentas decir con eso? Porque yo no entiendo. Esa fue mi profesión de fe. Mi profesión de fe. Cuando yo nací de nuevo, que no lo sé el día exacto, ni la hora exacta, fue cuando empecé a sentir la necesidad de obedecer a Dios y empecé a sentir la necesidad en mi corazón de hacer buenas obras para glorificar al Dios al que yo empecé a amar. Porque Jesús es claro en la palabra y dice, los que me aman obedecerán mis mandamientos. Y entonces eso me llevó a darme cuenta cuánto tiempo pasó desde mi profesión de fe hasta que realmente yo empecé a obedecer la palabra y empecé a realmente a dar frutos de salvación en mi vida. ¿Saben cuánto pasó? Casi 3 años. 3 años desde que yo hice mi profesión de fe. Yo viví la vida que yo quise y yo proclamaba, gritaba en los 5 vientos, yo amo a Jesús, soy cristiana, yo voy a la iglesia, porque yo iba a la iglesia cristiana, empecé a ir a la iglesia cristiana, empecé a asistir, me encantaban los cultos, me encantaba el grupo de jóvenes, yo estaba ahí activadísima, pero ¿saben qué? Fuera de la iglesia, yo no tenía necesidad de obedecer a Dios. Yo era como que, ay, sí, pecaba, bueno, todos pecamos, ¿no? O sea, Dios sabía que íbamos a pecar, Señor, perdóname, ¿no? Fallaba, tomaba mis propias decisiones, nunca tomaba en cuenta a Dios para hacer algo en mi vida, nunca, de verdad, se lo digo, con completa honestidad. No oraba para tomar decisiones en mi vida, no les pedía consejo a mis líderes ni nada, no tenía cero necesidad de obedecer a Dios. Si Dios acá me estaba diciendo, Yamalí, sé más prudente, por acá me salía por allá, así que chévere, ¿no? Qué chévere lo que Dios está diciendo. No tenía necesidad de obedecer la ley. Por lo tanto, ¿qué pasó como consecuencia? Me fui de cabeza al suelo, espiritualmente, dentro de mi vida, perdí todo. Vivía una vida cristiana de la boca para afuera. Ya hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, ustedes me adoran de los labios para afuera, pero su corazón está alejadísimo de mi presencia. Y en esta sección es lo que a mí me confronta como cristiana. Porque la persona que dice ser cristiana, y se los digo a todos ustedes, así suene duro, chicos, la persona, todos los que estamos acá, si tú no tienes necesidad de amar la ley y obedecerla, no perfectamente, pero al menos honestamente y sinceramente en tu vida, entonces realmente pregúntate si realmente estás amando a Jesús, si realmente estás amando a Dios. Si tú en tu vida como cristiana
dices, yo amo a Cristo, he hecho mi profesión de fe, yo me salvé el 25 de mayo de 1992, yo me salvé el 8 de mayo del 2004, porque así anotamos nuestra fecha de salvación. Acordémonos que esa no es la fecha en la que realmente fuimos regenerados por el Espíritu Santo, porque cuando somos regenerados es después, cuando el Espíritu Santo empieza a dar frutos en nuestra vida, frutos de arrepentimiento constante, frutos de obediencia, frutos de buenas obras. Es por eso que Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué? Porque la evidencia de nuestra genuina salvación se tiene que ver, chicos, se tiene que ver con frutos, frutos de obediencia, frutos de obras, frutos en nuestra vida. Un cristiano que grita a los cuatro vientos que es cristiano, pero durante su vida no tiene cero remordimiento cuando peca, cuando hace algo mal y simplemente dice, bueno, Dios me perdona porque todos fallamos. Sí, es verdad. Todos fallamos, chicos, pero realmente necesitamos tener una vida constante de arrepentimiento. Yo cuando fallo durante este tiempo, y eso hablábamos con Luis ayer, de que nuestra lucha es con la integridad, cuando yo fallo con mis pensamientos o cuando yo fallo porque a veces digo algo que no fue exactamente como lo estoy diciendo, no se imaginan el dolor que me entra en mi corazón. Lloro, me tiro al suelo y no es que me estoy condenando, sino es que estoy sintiendo el dolor de haberme dado cuenta que le estoy fallando a Dios y corro, porque primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Corro a los pies de Jesús y le digo, Señor, lo siento, no quise hacer lo que hice. ¿Por qué? Porque yo siento amor por Jesús, un amor que quiere complacerlo, un amor que quiere agradarle, y no quiere decir que soy perfecta, pero yo puedo darme cuenta ahora en mi vida que realmente tengo frutos reales de verdadera salvación en mi corazón. Y si Jesús viene hoy día, yo estoy segura que yo me voy con Cristo. Yo estoy segura que me voy con Cristo. La pregunta es, ¿cómo tú estás viendo tu vida? ¿Tú realmente estás teniendo fruto en tu vida o te llega altamente tu vida como cristiana y vives un pie en el mundo y un pie con Cristo, como decir a tibio, tibio, a medias? Porque Apocalipsis dice que preferiría que seas frío o preferiría que seas caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras, fuertes, pero a Cristo no le gustan los tibios. A Jesús no les gustan los que quieren jugar una vida cristiana aparentemente dentro de la iglesia. Y es lo que está juzgando aquí Pablo. Es a ellos a quienes está jugando Pablo. A aquellos que dicen, si yo soy cristiana, si yo voy a la iglesia todos los domingos, cada domingo voy a mi grupo de jóvenes, yo asisto, es súper chévere, pero en tu vida realmente tú no muestras frutos de tu justicia. Eso es lo que Pablo intenta decir. ¿Qué tal si pasamos al versículo 14 y 15? Porque son dos versículos juntos. Luis, ¿lo puedes leer? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, Yami. Por cierto, gracias, Yami, por abrir tu corazón. Es importante que Jesús sea real, que sea algo real en nuestras vidas. Muy poca gente lo sabe, pero Adolfo Hitler, quien mató a 30 millones de militares, 30 millones de civiles y 6 millones de judíos, se identificaba como cristiano. Él decía que era cristiano. Qué interesante, ese fruto, ese Jesús siendo real y sincero. Versos 14 y 15 de Romanos capítulo 2 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley por instinto. La obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Conciencia. Hay un libro que les recomiendo muchísimo de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Si tienen la oportunidad de ver las películas, véanlas. Es una película que explica el evangelio con personajes no bíblicos. Pero C.S. Lewis escribe un libro llamado Mero Cristianismo o Cristianismo Puro o Cristianismo Sincero. Y habla acerca de lo que Dios escribe en el corazón de las personas. ¿Para qué?
para que no tengas excusa. No tengas excusa. Tú no vas a tener excusa. Yo no voy a tener excusa. Sea como fuera, nuestro Dios justo no nos ha dejado desequipados, nos ha equipado con una conciencia. No sé en qué momento, no soy un experto en neurología, soy un experto en lenguajes, en idiomas, pero es bien interesante que a partir de los 3 años, 4 años, cuando el ser humano empieza a desarrollar el lenguaje, también empieza a desarrollar la conciencia. Desde muy chiquitito. Un niño de 6, 7 años sabe lo que es robar, sabe cuando ha hecho lo malo, sabe cuando ha hecho lo bueno. Es muy, muy interesante. Dios no nos ha dejado desequipados, pero también nos ha dejado sin excusas. El yo no sabía no va a existir en el día del juicio. El yo no sabía no va a existir en el día de la ira. Quizás no sabías la teología, quizás no sabías el plan de salvación, quizás no sabías esta oración para aceptar a Jesús en el corazón. Por cierto, esta oración no tiene más de 300 años. Hace 1000 años la gente no decía, te voy a invitar a Jesús en tu corazón, repite después de mí, Señor Jesús, confieso que soy... Eso no existía. Esa oración tiene apenas 300 años. Pero desde tiempos del Nuevo Testamento y desde tiempos anteriores Dios ha puesto conciencia y uno sabe que tiene que arrepentirse. Y Dios ha puesto en los gentiles que de manera instintiva saben lo bueno, saben lo malo, es lo que nosotros llamamos el argumento moral. Quiero terminar con algo pequeño que me gustaría compartirles. Uno de los libros que más me ha gustado se titula así, no te asustes, por favor. Se titula Deja de pedirle a Jesús que entre en tu corazón. ¿Cómo es esto, Luis? Si lo mejor es que Jesús entre en mi corazón. ¿Cómo el libro que tú estás hablando se titula Deja de pedirle a Jesús que entre en tu corazón? Te lo voy a contar rápidamente. En mi vida cristiana yo acepté a Jesús cuando estaba en la universidad y Jesús se hizo real, pero pasó el tiempo y la rutina y las cosas fueron cambiando mi vida espiritual y luego flojeé. No era un cristiano sólido, dicho sea de paso. Hasta que llegaba un predicador muy fervoroso, muy bueno a la iglesia y hablaba de la importancia del arrepentimiento y decía, quizá la primera vez que yo hice esa oración no fui sincero. Ahora sí soy sincero. Voy a pedirle a Jesús que entre en mi corazón. Y se lo pedía. Pasaban 2 o 3 años y otra vez el desánimo, el afán, la rutina, hasta que venía otro predicador a mi iglesia que predicaba muy bonito, como Yamalí. Y yo decía, quizá las 2 primeras veces no fue sincera mi oración. Se lo voy a pedir al Señor una vez más. Señor, entre en mi corazón. Y pasaban los años y la rutina y los afanes y quizá el amor llegaba y te das cuenta que no estás haciendo las cosas bien y viene otra vez otro predicador que habla acerca del perdón y del arrepentimiento y dices, quizá las 3 primeras veces yo no fui tan sincero, pero esta 4ª vez sí lo voy a hacer. Señor Jesús, entra en mi corazón. Y no podemos pasarnos la vida, este es el punto, no podemos pasarnos la vida creyendo que tenemos que invitar a Jesús en nuestro corazón a cada 3, 4, 5 meses o 5 años. Jesús ha hecho algo trascendental en nosotros, algo que nosotros no hubiéramos podido ganar. Y aunque el Señor ha puesto conciencia y moral en el ser humano, Él no ha dejado las cosas ahí porque sabe nuestras suficiencias y nuestras limitaciones. Yo quiero que esta tarde te vayas desafiado, pero que también te vayas lleno de esperanza. Y estoy convencido, porque Yamalí y yo lo hemos conversado ayer, créanme, detrás de esta sesión de 1 hora y media hay 2 horas de conversación. Nuestro afán es que haya esperanza en tu corazón, pero que te vayas desafiado, porque la verdad duele y porque guerra avisada sí mata gente, porque toda guerra mata gente, pero yo no quiero que tú seas uno de esos muertos. La Biblia no es algo que podamos evitar. Si pudiéramos evitarla, hablaríamos de 5 versículos que hablan del amor de Dios y nos despediríamos todos contentos. Nos vemos en el chat. Pero esto no lo podemos evitar. Esto está aquí. Y Pablo y Dios permitió que sea inspirado por alguna razón.
Yo digo que fue para mí, porque a mí me da duro y me chanca. Y vamos a hablar de la integridad en un rato más. Es donde yo tengo más batalla. Es donde tengo más batalla. A mí me pones licor, cerveza, fiestas, drogas, cigarrillos, a mí no me tintas un pelo. Pero en cuando se trata de pensamientos, de integridad y de lengua, es allí donde yo batallo mis peleas. Es allí donde peleo y es allí donde Dios quiere venir a rescatarme. Pero vamos avanzando, Yami. Luis, qué chévere lo que acabas de decir. Me gustó muchísimo y voy a repetir un versículo que repetí tiempo atrás que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 24. Es el versículo 12. Y este versículo es bastante fuerte, chicos, porque acá dice textualmente, no te excuses diciendo, ay, Señor, en el día del juicio, ay, Dios, Señor, de verdad, yo no lo sabía, yo no, de verdad, de verdadcito, que yo no sabía. Yo no tuve ni la menor idea de que esto estaba pasando, de que tú me ibas a juzgar, de que tú existías. Yo no lo sabía. ¿Por qué? Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. Él cuida tu alma y el que cuida tu alma sabe bien que tú sí sabías. Ese es el problema, que acá hay una característica de la cual nadie va a escapar y es la característica de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo. El Salmo 139, David le dice, Señor, tú conoces mis pensamientos, tú sabes todo de mí, tú sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún antes de que la palabra esté en mi boca, Señor, tú ya sabes lo que voy a decir. Y aunque pudiera huir a las profundidades del mar, Señor, para huir de tu espíritu, allí estarías tú. Y aunque me fuera a las montañas más altas, Señor, para tratar de huir de tu espíritu, ahí también estás tú, Señor. Porque no hay forma de que podamos huir de lo que Dios ve. Y esto es la apertura para el siguiente versículo, que es el versículo 16. Pero lo importante aquí es entender cuánto poder le dio Dios en su espíritu a Pablo para escribir tremenda carta. Yo siempre pienso y digo que la carta de Romanos y la sección del 1 al 3, cuando Pablo empieza a dar esta acusación tremenda, Pablo está acusándose a sí mismo en un espejo de Saulo. Es como que Pablo puso su espejo al frente y escribió Saulo, porque estaba hablando con su Saulo de atrás. Y Pablo estaba dejando ese Saulo sin ninguna excusa. Pablo estaba tratando de dejar a la humanidad entera, pagano, moral, religioso, a todos, sin excusa. Y eso no vino de Pablo, eso vino de Dios a través de su espíritu, para que podamos entender que a Dios no le vemos la cara, chicos. El libro de Gálatas dice que de Dios nadie se burla. A Dios no le podemos ver la cara. Cuando estemos ese día frente a Dios, no vamos a poder decirle, Señor, yo no lo sabía. Señor, yo nunca escuché. Señor, es que nunca me compartieron. Señor, es que yo no sabía que tú existías. Y esta es una pregunta tabú. No es una pregunta tabú, al contrario, es una pregunta cliché que usa todo ateo. Todo ateo usa para atacar a los cristianos. ¿Y qué hay de esos que no escucharon el evangelio? Pobrecitos, pobrecitos esos hombres que están en las tribus, pobrecitos esas personas que no pudieron y tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Dios los va a juzgar injustamente porque eligieron no creer en Jesús, porque no tuvieron la oportunidad de creer en Jesús. No. Acá no se trata de si creíste o no creíste en Jesús. Acá Dios va a juzgar al pecador. Y acá nadie se escapa porque todos fuimos pecadores. No porque tú estuviste en una tribu, no pecaste. No porque estuviste al otro lado del mundo, en China o en Japón, no pecaste. Todos tuvimos un código moral. Y hay 3 razones que yo siempre le doy a una persona que viene y me da esa pregunta que va de acorde a versículo 14 y 15 de Romanos capítulo 2. La primera razón por la cual Dios no es injusto con esas personas es, número 1, porque en el capítulo de Romanos 1, versículo 19, Dios dijo que dejó su huella digital en la creación del mundo. Por lo tanto,
Todo lo que nuestros ojos ven alrededor nos dan testimonio de Dios. Todo lo que vemos alrededor nuestro muestra que hay un arquitecto, un diseño inteligente, un ser superior y poderoso que creó todo lo que nosotros vemos alrededor. Por lo tanto, dice Romanos 1, versículo 19, no tienes excusa. No tienes excusa, no vas a decir, Señor, yo no te conocí, yo no sabía que existías, porque Dios te va a decir, ¿y qué hay de lo que viste alrededor? Yo dejé mis huellas digitales mostrando mi delito creatorio por todas partes. Yo me hice presente y dije, soy el culpable de esta creación. Yo soy el artífice, yo soy el creador, yo soy el que creó todo lo que ven porque dejé mis huellas por todas partes. Así que si tú fuiste un buen investigador, supiste que yo era el responsable de esa creación. No había forma de que tú no lo supieras. Segunda razón, versículo 14 de Romanos 2. Porque Dios puso un código moral, una conciencia moral dentro de todo ser humano. Venimos de fábrica con moralidad incluida. Y me gustó mucho lo que Luis dijo al principio, porque el sustento moral es lo que el cristiano tiene a su favor para defender su fe. Porque si tú le preguntas, exactamente como dijo Luis, a un ateo, ¿por qué asesinar está mal? Porque está mal, pues. Dame la razón. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? ¿Por qué tú sabes que quitarle la vida a una persona es mal? Porque tienes moralidad. Y algo que se produjo de una explosión, Big Bang, no pudo haberte dado moralidad en tu corazón. Algo que fue por casualidad, no pudo haberte dado moralidad en tu corazón. Entonces, ¿por qué no vas a tener excusa el día del juicio de decir, Señor, yo nunca escuché tu evangelio? Porque Dios te va a decir, en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5, Pablo dice que tú desestimaste, que tú tomaste por poco y menospreciaste la bondad y la paciencia que yo tuve contigo. Porque fui paciente contigo, darte tiempo, como esa mujer que cayó tierra abajo porque fue adúltera, cayó por adúltera y la iban a apedrear. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Jesús fue compasivo, paciente y bondadoso con esa mujer, esperando un fruto cuando ella caminara. Y ese fruto era un fruto de arrepentimiento. Jesús tuvo compasión con ella y le dijo, yo elijo darte mi compasión y mi perdón el día de hoy si tú vas y realmente traes frutos de arrepentimiento. Y esa mujer, teniendo conciencia, hubiera caminado y hubiera dicho, wow, qué vida que llevé, qué vida que llevé. Y no sabemos más de esa mujer, pero yo asumo que si esa mujer tuvo un verdadero arrepentimiento, regresó y le dijo a Jesús, gracias por perdonarme. Tú eres mi Salvador, porque ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. Ese es el fruto. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. El día del juicio, tú no vas a poder decir, no, Señor, yo no supe, porque Jesús te dio una conciencia que te decía que estabas haciendo mal. Y que ese momento que tú sabías que estabas haciendo mal, que estabas fregándola, que estabas haciendo tu vida una miseria, tuviste la oportunidad de mirar a Jesús. Tuviste la oportunidad de voltear tu rostro a Cristo y arrepentirte, pero elegiste no hacerlo. Y la tercera razón es porque realmente tenemos una conciencia que nos acusa de pecado. Esa conciencia nos acusa de pecado. Eso es lo importante, porque en el juicio vamos a ser condenados, ¿por qué? Por nuestros pecados. Por lo tanto, Dios va a decir, tuviste esa conciencia que te dijo que estabas pecando y no tuviste un poco arrepentirte. Entonces, ¿qué hay de esas personas que no escucharon el evangelio de Dios? ¿Tú crees que Dios va a ser injusto? No, no va a ser injusto. Dios es un Dios completamente imparcial. Claro que sí, está en nuestro papel como cristianos compartir el evangelio, chicos, lo más que podamos, para que más personas tengan oportunidad de escuchar el evangelio. Por eso en el mismo capítulo de Romanos, en el mismo libro de Romanos dice
Dichosos y bienaventurados los pies que llevan las buenas noticias. Bienaventurados esos hombres que caminan kilómetros y kilómetros, que viajan, que son misioneros. Bienaventurados aquellos que tienen en su corazón la necesidad y el peso de llevar las buenas noticias, porque ellos han entendido el peligro de la separación eterna con Dios. Por lo tanto, tienen esa carga de que más personas allá afuera no se pierdan y tengan la oportunidad de recibir lo que nosotros recibimos. Eso es lo que Pablo dice. Ahora, para terminar, vamos a pasar al versículo 16 para poder dar ya nuestras últimas expectativas de este versículo 16, que es un versículo aterrador, pero al mismo tiempo un versículo sumamente alentador. ¿Por qué, Luis, aterrador y por qué alentador? Vamos a leerlo. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Claro que sí. Dice el versículo 16, y anímate en esto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. ¿Acaso Jesús habló acerca de esto? Pues sí lo hizo. Y Jesús dijo que en el último día, algunos vendrán y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hemos sanado enfermos. Y dice que ese día les dirá: apartaos de mí, apártense de mí, pues yo no los conocí nunca. Nunca los conocí. Hemos dicho que tenemos un Dios perfecto, que todo lo puede. Y aquí agregamos que tenemos a un Dios que todo lo sabe y un Dios que está en todo lugar. Para la gran mayoría, esto puede sonar aterrador. Para la gran mayoría, como yo, podríamos decir: o sea que Dios sabe mis conversaciones de WhatsApp. O sea que Dios sabe lo que estoy pensando. Sí lo sabe. Pero ¿sabes algo? He logrado entender que esto debe ser alentador, porque Dios también sabe tus batallas. Dios también sabe tus esfuerzos. Dios también sabe que muchas veces has querido ser diferente y que por más de una razón no has podido. Dios sabe que muchas veces te has sentido agotado, cansado, amedrentado, con ganas de decirle: Jesús, despierta, que nos morimos. Él no va a esperar a que tú pases esto. Él va a venir a ti. Como se acercó a sus discípulos en medio de la tormenta y les dijo: paz a ustedes. Jesús va a juzgar la vida secreta de las personas. La integridad para mí es un tema bastante difícil. Es muy difícil. Es quizá la cosa más difícil para mí como cristiano. Y es lo más difícil porque el Señor sabe y conoce los talentos que me ha dado, pero el Señor no me ama por mis talentos. El Señor le interesa mucho mi carácter. Que yo sea la misma persona, tanto frente a las cámaras, tanto en el púlpito, tanto cuando estoy traduciendo, haciendo lo que más me gusta, tanto cuando estoy con mi familia, con mis padres, con mis hermanas, con mis amigos. Y el Señor nos está invitando a vivir en integridad, porque Él va a juzgar nuestra vida secreta. Sí, puede ser aterrador, pero puede ser a la vez alentador, porque sé que no estoy solo, porque sé que no soy un náufrago en una isla abandonado, porque sé que el Señor está allí mirando y dispuesto a intervenir en mis batallas y dispuesto a caminar hacia mí en medio de mi tormenta. Espero que este estudio, chicos, haya sido de gran bendición. Lo espero de corazón, porque para mí lo ha sido y estoy seguro que para Yami también lo ha sido en gran manera. Yami, tus pensamientos finales antes de orar. Claro que sí, de verdad que lo que dice Luis, ayer me hizo mucho pensar porque ayer conversamos de todos estos versículos y él me dijo: Yamalí, ¿sabes cuál es mi lucha? Es la integridad, porque es en el momento cuando nadie me ve, cuando realmente yo entiendo que Dios me está viendo. Es en ese momento cuando apagas la luz
y cuando pensamientos vienen a tu mente, chicos. Es en ese momento cuando abres WhatsApp y sabes que estás haciendo una conversación indebida, pero luego dices, puedo borrar los textos, no hay problema. Nadie lo ve. No, Dios lo ve. Y hay una sección de versículos en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 y 10. Es David aconsejándole a su hijo Salomón, porque Salomón era el elegido para levantar el templo de Dios. Y David le dijo palabras bastante bonitas, pero al mismo tiempo, igual que estas palabras que te dejan como que un así y al mismo tiempo un... David le dijo a Salomón, sirve al Señor tu Dios con un corazón y una mente dispuesta, porque Dios ve los corazones, conoce cada plan y cada pensamiento. ¿Quién lo dijo? El mismo que dijo, Señor, tú conoces todo de mí. David había comprendido perfectamente quién era Dios. David le quiso instruir lo mismo y dejar lo mismo a su hijo Salomón. Está en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. La misma forma de versículo lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4. Sección 13 en adelante, cuando Dios dice que su palabra revela lo más secreto de nosotros y que no hay cosa en toda la creación que no esté expuesta ante los ojos de Dios. La Biblia demuestra claramente que Dios es un Dios que ve a través de lo que nadie ve. Dios tiene esos rayos ultravioletas, Dios tiene esos rayos que ven a través de las paredes. Y acordémonos esto, chicos, porque esto nos va a ayudar no a sentirnos condenados, sino a caminar en integridad. Cuando somos más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, créeme que esa conciencia de su presencia te va a llevar a honrar más a Dios de lo que tú te imaginas. Cuando somos conscientes de que Dios está en esa habitación sola, cuando estás a punto de prender tu teléfono y viene ese pensamiento a tu mente y luego dices, voy a abrir una página. Dios te está viendo. Porque acuérdate que no porque seas cristiano no tienes luchas como la gente del mundo, porque sí las tenemos. Porque ¿saben qué? Tenemos una naturaleza caída. Pero ¿sabes qué es lo más alentador de todo esto? Que el mismo Pablo en el libro de Romanos dijo lo siguiente. Dijo que nosotros tenemos una lucha con el pecado, pero gracias a Dios ahora tenemos algo que el mundo no tiene y es su espíritu. El espíritu de Dios es el que nos ayuda a llevar una vida más íntegra. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a amar la ley, obedecer la ley, querer tener toda esta iniciativa de amar a Cristo en honestidad, en sinceridad y en frescura. No amar a Cristo religiosamente, no amar a Cristo legalistamente, amar a Cristo porque Él nos salvó, nos salvó. Y lo alentador y lo que me encanta de este versículo es que ese mismo día del juicio, en que vamos a recibir nosotros los cristianos como los no creyentes, nuestro juicio no es un juicio condenatorio. Nuestro juicio es un juicio para revelar lo que hemos hecho y también lo que dejamos de hacer, evidentemente. Pero también van a ser revelados esos momentos cuando tú hiciste algo y nadie lo vio. Nadie lo vio. Y tú lo hiciste con todo tu corazón y con toda la intención de que Jesús sea glorificado. Y nadie lo vio, nadie tomó en cuenta lo que tú hiciste, pero Jesús sí lo vio. Y Jesús va a decir, gracias por haber hecho esto, qué chévere que hayas hecho esto, porque aunque nadie lo vio, yo lo vi, yo estuve ahí. Cuando vi tu intención, cuando vi tu corazón bondadoso, cuando vi tu generosidad. La Biblia dice que tu mano derecha no sepa, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha ha hecho. Porque muchas veces como cristianos estamos llamados a vivir en lo secreto también. ¿Qué dice Jesús? Oren en lo secreto. Y lo que ores en lo secreto, tú lo verás en público. Así que eso es lo más lindo de este versículo, que es tan aterrador porque sí, Dios está presente, omnipresente y omnisciente, pero al mismo tiempo es alentador porque tenemos un ayudador. Y me gustó lo que Romel dijo en el chat, abogado tenemos. El mismo día del juicio vamos a tener un abogado y juez que va a estar ahí defendiéndonos por todo lo que nosotros hemos hecho en esta tierra.
Así que queremos terminar con eso, chicos, dejándoles a ustedes un pensamiento, como se dice, que te ayude a poder asimilar y ver tu vida el día de hoy y poder darte cuenta de si realmente estás viviendo una vida a medias, a tibias, y que puedas ponerte hoy día las pilas, porque acordémonos que misericordia de Dios es nueva y es renovada todos los días. ¿Qué quiere decir? Que mientras Jesús no venga todavía, gracias a Dios, tienes la oportunidad de restaurarte con Cristo, tienes la oportunidad de correr a sus pies el día de hoy y decirle, Señor, me acabo de dar cuenta en el grupo de romanos que llevaba una vida a medias, tibia, y hoy día yo quiero amarte de verdad. Hoy día yo quiero no vivir religiosamente, no vivir moralmente de fachada nomás, cristiano de fachada. No, hoy día yo quiero realmente vivir una vida de cristiana porque realmente te amo, valoro lo que hiciste por mí, valoro mi salvación y te amo con todo mi corazón y por eso voy a seguirte, Jesús. Dejando todo lo que está atrás, me enfoco en mi carrera adelante hacia el llamamiento supremo que es Cristo Jesús, mi premio mayor. Y eso es lo que los queríamos animar, chicos. Vamos a terminar este estudio acá, pero vamos a dejar esta preguntita para todos ustedes. ¿Cómo ves tu vida como cristiana? Porque acá ya Luis y yo nos hemos lanzado completa honestidad en decir que, hey, no hay perfección andante aquí en el grupo, chicos. Así que el día de hoy, ¿te consideras un cristiano calientito, tibio o frío? Claro que sí te va a dar roche, ¿verdad? Decir, pucha, no. ¿A quién va a decir acá? Sí, la verdad, chicos, estoy tibio. Bueno, pero entre amigos estamos para animarnos siempre, chicos. Ese es el objetivo de estar juntos, es poder animarnos. Yo creo que todos tenemos edades cercanas y las batallas de los jóvenes son las batallas de los jóvenes. Es algo natural. Cuando yo asistía a mi pastor de jóvenes, yo era su asistente, él me decía, Luis, no te sorprendas si ves que muchas batallas se repiten, porque los jóvenes pelean batallas de jóvenes. Eh, y a veces uno decía, pero sí, pero esto ya lo debiera haber superado, este era nivel pollito, ya debería ser Charizard o Charmander. No, 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 Luis. Las batallas de los jóvenes son batallas de jóvenes. Amigos, yo quiero lanzarme con algo chiquito, yo sé que estamos cerrando, pero tengo algo en mi corazón que quiero comentarlo, breve. De verdad que todo lo que han compartido ha sido muy valioso, muy fuerte. Y yo creo que tenemos que entender también que la fe, o sea, nuestro conocimiento en Cristo, nuestra fe en Cristo se ejercita todos los días, ¿verdad? Lo que hemos compartido hoy día, por ejemplo, lo que hemos aprendido y que nos ha confrontado y todo lo que conversábamos, se queda aquí, en ese momento, para ahora, para este tiempo. Pero para poder conocer a Dios tenemos que ejercitar nuestra fe todos los días, buscarlo a Él todos los días. Es como cuando conectas tu celular tú no lo cargas, va a estar muerto, no va a aprender. Y de eso se trata el cristianismo. O sea, todos los días tenemos que ser intencionales con Dios. Si tú quieres, por ejemplo, bajar de peso, ¿no? No vas a correr una vez por semana, porque nunca vas a adelgazar. Y nosotros no nos podemos quedar con una palabra una vez por semana. No podemos hacerlo, porque nuestra fe, nuestro ejercicio muscular, cristiano o espiritual, por decir, tu musculatura espiritual no va a desarrollarse. Tiene que ser una relación diaria, de todos los días. Y a mí lo que me encanta es que nosotros nos podemos mostrar delante de Dios genuinamente, porque sabemos que Dios nos conoce en absoluto, con todos nuestros defectos, nuestras virtudes, nos conoce y nos ama y nos alienta. Y me encanta ese versículo que justo lo compartieron, que abogado tenemos en Cristo, ¿no? Imagínense que están ustedes siendo procesados por un delito. Cuando yo soy abogado, pues voy a hablar un poco de eso. Has sido condenado a un delito y tienes el mejor abogado, Jesús, a tu costado. Y no solamente eso, el mismo que te defiende te va a juzgar también. O sea, ese caso lo tienes ganado. El mismo que te puede juzgar te justifica, porque somos justificados por Cristo, no por nuestros actos, no porque seamos chéveres, ni por los miles de dones que Dios nos puede dar, o los miles de talentos que nos puede dar.
somos justificados por Jesús, y eso es lo que valemos delante de Él. Y que el enemigo nunca te quite, que el enemigo nunca te ponga argumentos en tu mente, que tú no vales, que no sé, que mire lo que has hecho, porque tú vales la sangre de Cristo. Y tenemos que entender esa identidad siempre, todos los días. No nos dejemos engañar con las cosas, porque obviamente vamos a pasar por luchas, o sea, y bueno, por algo también la Biblia dice de que tenemos que desprendernos de nuestro viejo hombre todos los días, ¿no? Porque el pecado que está en nosotros muere en nosotros, y eso es una realidad. Entonces, de verdad que valioso lo que han compartido ustedes, amigos, solamente les quería comentar eso, y nada, y no sé si alguien quiere comentar. Gracias, gracias Irving por lo que acabas de decir. Me gustó mucho. Fue muy, muy chévere esa partecita que Irving compartió y creo que debemos considerarlo, chicos. Sé que no todos ahorita nos vamos a abrir a decir, sí, Yamalí, soy una cristiana a medias. Probablemente no. ¿Y saben qué? Está bien, está bien. Pero lo que sí les animo es que el día de hoy, al cerrar este Zoom, tú puedas realmente ver hacia tu corazón. Deja ya de ver la vida de los demás. Deja ya de ver quién sabe más que tú en la Biblia. Deja ya de ver quién es más influencer, quién es aquí, quién es allá, quién tiene más seguidores. Deja todo eso en un tacho de basura. Preséntate tal cual eres frente a Dios. Y si realmente te das cuenta que has estado viviendo una vida a medias, oportunidad tienes el día de hoy para acercarte a Jesús en un corazón arrepentido y decirle, Señor, no como dijo Luis, entra de nuevo en mi corazón por si acaso la cuarta es la vencida. No, Señor Jesús, el día de hoy quiero caminar realmente contigo, ya no con caretas, ya no con fachada, ya no me importa lo que los demás digan de mí. Yo tengo una amiga, mi mejor amiga, está ahora conmigo en esta temporada y ella no está acá en el grupo. Ella es cristiana, pero ella ha pasado por un proceso bastante largo de montañas rusas en su vida como cristiana. Y yo por mucho tiempo creí que ella ya no estaba caminando con Dios. Y cuando ella regresó y vino a pasar estas vacaciones conmigo, yo le dije, Ana, ¿cómo está tu caminar con Cristo? ¿Y saben qué fue lo que ella me respondió? Ella me dijo, Yamalí, yo me he reconciliado con Jesús, pero ahorita estoy en mi temporada de Jesús y yo en lo secreto. No me preocupa ahorita que el mundo entero sepa que me he reconciliado o no con Cristo. Ya no me importa lo que los demás digan de mí. Lo que me importa es que ahorita estoy apreciando todo de Jesús en silencio y me siento admirada de todo lo que Él hace, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y yo dije, wow, porque muchas veces estamos tan preocupados en que la gente nos vea que somos cristianazos, en que la gente nos vea que estamos ahí dándole duro a las escrituras, que estamos ahí en grupos, que estamos ahí en Zooms, que estamos ahí viendo las prédicas todos los domingos de la iglesia local. Pero la verdad, chicos, es que eso es legalismo de alguna u otra forma. Estamos acá para disfrutar nuestra relación con Cristo sin importar si los demás ven que lo estamos haciendo o no. Así que el día de hoy, cuando cerremos este Zoom, examina tu corazón, medita tu vida el día de hoy sin vergüenza. Preséntate ante el trono de gracia de Jesús confiadamente, porque allí, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, hallarás consuelo para tu alma en el día que más lo necesitas. Así que tienes gracia para que Dios te la entregue el día de hoy y puedas levantarte de nuevo y correr tu carrera de la fe. Así que si alguien quiere opinar, decir algo, vamos a tener este espacio abierto y bueno, si no, vamos a orar para poder cerrar.